Mi nombre es Yurani Gómez Rodríguez y les doy la bienvenida a Mujeres desde Adentro, el podcast. En cada episodio entrevistaremos a mujeres inspiradoras, quienes nos comparten sus luchas, triunfos y lecciones aprendidas en temas como salud mental, empoderamiento, la maternidad, la carrera profesional, las relaciones y mucho más. Los espero. Hola de nuevo a todos nuestros seguidores de Mujeres desde Adentro, el podcast. En estas versiones que hemos tenido en los últimos capítulos estamos abordando algunos temas que seguramente a muchas mujeres les van a caer como anillo al dedo y otras también vamos a empezar a romper algunos paradigmas y algunos mitos que se dan mucho en nuestra sociedad. El tema que vamos a abordar el día de hoy es muy común, recurrente, se habla mucho sobre el tema, pero sé que no en vano llegó esta información a tus oídos el día de hoy, porque seguramente o estamos en una situación así, hemos atravesado por ella, alguien muy cercano lo ha vivido y quienes somos mamás, pues ahorita hablando con Diana nos decía, a nuestros niños también les pasa desde muy chiquitos y el abordaje de ese duelo puede marcar muchas cosas de ahí en adelante en su vida. Les estoy hablando de las rupturas amorosas, cómo afrontar el duelo para salir avante y cómo ayudar a otros en el caso de quienes somos mamás, a nuestros hijos, a un buen abordaje y que esto no signifique en el futuro un dolor mucho más profundo. Como les decía, nuestra invitada del día de hoy es la psicóloga Diana Santoya, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, haber aceptado la invitación de estar con nosotros aquí en Mujeres desde Adentro, el podcast. Gracias, Yurani, por la invitación. Y bueno, la idea de hoy es dar una información que es muy importante, como tú decías, de algo que todos vivimos y que a veces nos cuesta nombrar. Y en cualquier momento de nuestra vida hemos pasado por una situación de estas. Antes de empezar, mientras estamos aquí organizando todo lo técnico, yo le preguntaba a Diana, el número mayor estadísticamente no lo llevamos las mujeres del manejo de las rupturas amorosas o quienes sufrimos más, y la respuesta me sorprendió. Bueno, realmente la mujer lo expresa de una manera más abierta, pero el hombre lo guarda mucho, ¿sí? Entonces lo guarda y no lo habla, ¿sí? Yo he sido testiga de hombres que llegan a mi consulta y me cuentan y se desbordan y realmente el dolor es insostenible. Entonces, decir que una ruptura amorosa afecta más a una mujer que a un hombre, pues es algo que debemos quitar como de nuestras creencias y más bien ver con compasión a una persona que está pasando por cualquier tipo de duelo. Es un ser humano, indistinto de su género, quien está atravesando por ese dolor. Más ahora con este tema de las otras masculinidades, de todas estas situaciones, creo que es un ser humano el que está atravesando por un dolor. Entonces es ser empáticos en el manejo. Organizamos un poco esto también para que nosotros aprendamos desde un comienzo a elegir bien, porque el problema viene desde el comienzo y no al final. Es decir, desde el antes, desde que tenemos, no sé, esa chispa que dicen algunos, esa química que dicen otros, ese me gustó esta persona, pero resulta que hay algunas cosas en él que yo puedo identificar que son las banderas rojas, pero que yo de alguna forma como que empiezo a omitir, pero que al final del ejercicio son las que marcan la parada y afectan y llegan o llevan al término de una relación. ¿Qué debemos tener atentamente nota antes de entablar una relación amorosa? Bueno, lo que hablábamos hace un momento, y es que las primeras rupturas amorosas no se dan cuando somos adultos, sino, y aquí lo confirma alguien que está detrás de micrófonos, y es, yo me acuerdo de mi primera ruptura a los 5 años, ¿sí? Y es algo que marca. Es algo que empiece a marcar ese camino de cómo vamos a afrontar esas situaciones que se nos van a presentar
toda nuestra vida. Entonces, el acompañamiento que tenemos, la forma como reaccionamos, cómo vivimos, cómo transitamos esa tristeza que deja ese duelo, y eso hace parte del crecimiento personal. Y ahí es donde detrás de esos niños está mamá, papá, y la forma como los acompañan en esas situaciones, cómo los escuchan. Porque hay niños que llegan, papá, es que estoy triste porque Anita me miró mal, o porque me dieron una carta, o por sí, tantas cosas que llegan a contar los niños, y como que eso es una bobada, no pasa nada. Entonces necesitamos también darles esos espacios de escucharlos, de interesarnos por todo lo que está pasando, y como lo decía ahorita, cuidarles su corazón, cuidarles, y lo decías tú también muy claramente, no es protegerlos de que no les pase nada, sino, bueno, ¿cómo vas a afrontar esto? ¿Qué necesitamos hacer para que tú logres avanzar de una forma saludable? Yo quedé conflictuada, pero yo tengo 2 y son 2 niñas. Y llega Félix y me dice, yo a los 5 años, yo digo, por Dios, ¿en qué momento pasó eso? Yo no me acuerdo. No, yo no, que yo me acuerde, no, de pronto, seguramente, ¿sí? Pero, ¿cómo? Ay, no, ahí sí quedé, porque claro, no, su nené, su bebé, su niño, bueno, un poquito más grandecito, pues uno se va haciendo a la idea. ¿Cómo educarlos y educarnos para, pues, para prevenir dolores? Yo te cuento una experiencia personal. Tengo dos hombrecitos que quiero formarlos en su etapa emocional fuertes. Y mi hijo de 9 años llegó un día a la casa y dijo, mamá, es que Anita me dijo que no me quería. Yo le dije, hijo, ven, vamos a hablar, cuéntame. Y lloraba y muy triste, y me decía, es que éramos novios, pero pues ese noviazgo. Entonces yo le explicaba, hijo, en esta etapa de tu vida tú amas desde el respeto, desde la compañía, desde estar con ella, desde cuidarla. Entonces ella, no quiero hablar más contigo, y lo rechazaba y lo ignoraba. Y yo me acordaba de tantas personas que recibió en mi consultorio, que se desbordan, que ya con 30 años, 40 años, 50 años, y el dolor es fuerte. Yo decía, es mi niño, es mi hijo, ¿sí? Entonces lo acogía, lo escuchaba y le decía, hijo, tranquilo, estoy contigo. Esa niña puede seguir siendo tu amiguita, pero ya tú no la vas a ver con esos ojos de amor como la estabas viendo. Entonces traté como de cuidarle su corazoncito, y de que él no sintiera esa rabia o ese dolor o esa tristeza, y pudieron seguir siendo amiguitos, ¿sí? Pudieron seguir teniendo ahí como ese vínculo de amistad y de compañeritos, pero si en ese momento no hubiera tenido con quién hablar, pues se hubiera podido convertir en una ansiedad, en una depresión, en rechazar. O lo hablan con quien no es, ¿sí? Exacto. Que es lo que más común ocurre, incluso siendo adultos, ¿sí? Lo hablamos con quien no corresponde, luego el consejo no viene siendo el más acertado, y puede o terminar trayendo más dolor o más culpa o un descalabro mucho, mucho peor. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de realmente entablar una relación amorosa con otro ser humano? Bueno, lo primero es no amar desde el apego o desde la necesidad. Cuando amamos desde esa necesidad de compañía, de apoyo, de miedo a la soledad, de alguna necesidad que tengamos ahí que no esté resuelta, pues vamos a aferrarnos a la otra persona. Entonces te necesito, no te puedes ir porque entonces me quedo sin el tanquecito ahí emocional, cuando ese tanquecito emocional lo debo llenar yo, ¿sí? Entonces eso es tenerlo en cuenta. ¿Qué me puede aportar el otro? ¿Sí? Pero que también... ¿cómo me doy cuenta yo que estoy amando o estoy queriendo a alguien desde la necesidad? Cuando tú le empiezas a exigir. Entonces, ¿qué le empiezas a exigir? Oye, pero ¿por qué no me llamas? Porque no eres detallista conmigo, porque los fines de semana siempre me dejas sola o solo, porque no me dedicas tiempo. Entonces cuando empezamos a pedir eso, pues es porque la otra persona no lo tiene.
¿sí? Puede que si yo se lo diga, la persona diga, oye, pues a esta persona le gusta el tiempo de calidad, entonces le voy a dar tiempo de calidad. Pero si la otra persona dice, no, pues para mí no es importante ese tiempo, entonces ahí va a haber un desbalance. Y si tú te ves en esas primeras etapas pidiendo, exigiendo, pues así va a ser en el transcurso de la relación. Y ahí es donde nos damos cuenta, oye, ahí no es. Y es difícil darnos cuenta de eso porque en las primeras etapas del amor, pues todo lo vemos muy bonito y entonces nos anestesiamos y quiero que esto funcione y obviamos, como tú decías, esas banderitas rojas que nos muestran de que no es el espacio. Y si definitivamente no nos damos cuenta y ya estamos comprometidos hasta los huesos, digo yo, los tuétanos, ya definitivamente yo no, entre comillas, no puedo vivir sin esa otra persona. No concibo mi vida si no está presente ese otro ser humano en mi vida, pero me hace daño. ¿Qué hago? Y entonces ahí es donde llega esa frase, es que me va mal en el amor, es que sí. Siempre tengo escojo mal. Parejas igual. ¿Y de quién es el problema? ¿De las parejas que has tenido o tu problema? De la forma como escoges, cómo proyectas, qué ves en las otras personas y qué es lo que tu cerebro ve atractivo en esas personas. Ese común denominador que tú dices, está como interesante, pero ¿qué es lo que me gusta de esa persona? ¿Por qué me atrae de esta manera? Y ahí es donde empezamos a revisarlo. Y por eso todos necesitamos trabajar en nuestras propias falencias para no llegar ni a proyectar eso en el otro, ni a pedirle esas cosas al otro. Entonces la reflexión aquí va también es, a pesar de tener todos esos químicos en el cerebro y en el cuerpo dando vueltas, como que hacerse un análisis exhaustivo a ambas personas antes de tomar una decisión más allá. Pero la realidad es otra, Diana. La realidad es completamente diferente y es que en la mayoría, estoy seguramente bien, porque me ha pasado, la decisión ni siquiera se toma, las cosas se van dando. Las cosas van llegando, se van formando, se van haciendo, no, de pronto no tanto como que cambies, pero sí como que vas a mejorar, vamos a mejorar para que esto funcione. Yo lo voy a arreglar, yo la voy a arreglar. ¿Sí? Entonces esa falsa esperanza de que en algún momento las cosas vayan a mejorar, vayan a cambiar, de que sea el hombre o la mujer que yo ya idealicé y que yo tengo en mi cabeza y que posiblemente en algún momento va a ser el milagro. Ese idealizar lo hago solito antes de encontrar a otras personas. Yo tengo un patrón ya en mi cabeza establecido de cómo es realmente la persona con quien yo podría llegar a ser compatible o llegar a compartir. Es que ni siquiera se piensa eso, o sea, como tú dices, sería muy bien que dijéramos como que, bueno, esto es negociable para mí, esto no es negociable, y tuviéramos ese checklist en la cabeza y dijéramos, bueno, estoy hablando con esa persona, lo estoy conociendo, esto me gusta, esto no me gusta, pongo en una balanza 50-50 y podría funcionar. Podría funcionar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, aunque vemos no negociables, decimos, no importa, sí, me gusta. Esto está chévere. Me gusta cómo me mira. Exacto. Y nos cómo pegamos coge la mano. Sí, y nos pegamos de esas pequeñas cositas y decimos, no, pues necesito a esa persona en mi vida y voy a seguir. Y seguimos y seguimos y seguimos. Entonces, las rupturas más fuertes se dan cuando han pasado 5 años, 10 años, 15 años y nos damos cuenta de que no, yo les digo, estaba empujando un carrito sin gasolina porque estaba entregando toda mi energía, toda mi fuerza por algo que yo ya sabía desde el inicio que probablemente no iba a funcionar. Y es que son 5 años. O sea, estamos hablando y seguramente hay convivencia. Claro. Porque bueno, digamos cuando somos novios y llevamos 5 años, pues todavía estamos como independientes y demás. Es difícil el abordaje es diferente el abordaje de una ruptura amorosa, de un noviazgo a la de una convivencia. Mira que es igual. O sea, no duele menos si viven juntos, si no viven juntos, porque igual se entrega
pasión, se entrega amor, se entrega intimidad, se entrega compromiso. Entonces, no es que duela menos, sino que puede ser un poco más llevadero cuando no se vive juntos, porque bueno, el espacio, no se comparte un mismo espacio, de pronto la frecuencia de las veces en que se ve no es tanta, pero cuando ya se viven juntos, pues bueno, queda la casa vacía, quedan espacios, incluso muchas veces son compañeros de trabajo, quedan hijos, quedan las inversiones que se hicieron juntos, los proyectos, Las los sueños. deudas. Entonces todo eso empieza pues a marcar la diferencia, ¿no? Cómo yo voy a afrontar esa situación y cómo voy a empezar a poner todo en su lugar y a volver a recuperar esa identidad que he perdido en esa relación. Ya hablamos del pre. Ajá. Ya sabemos que hay situaciones que uno debería considerar antes de. Pero ya dijimos, no las consideré. Sí. Me fui de bruces, me estrellé, no era quien yo esperaba. O simplemente, más que, porque también se da el hecho de que es un ser maravilloso, tiene todas las condiciones y las características, pero yo no me veo ahí. Como pareja no te funciona. No me siento suficiente para estar con esa otra persona en este momento. ¿Sí? Quizá más adelante, quizá nunca, pero en este momento no. Y no es no necesariamente tiene que atravesar un dolor por una infidelidad, por una situación donde hay dolor. ¿Sí? Sino que simplemente como que aquí siento que no es el momento por X o Y condición. El dolor es el mismo. O por el hecho de que, digamos, no hay como ese dolo, digamos que el dolor como que se atenúa o hay más resignación. Lo que pasa es que siempre se crea un vínculo, ¿no? Antes de amistad, de cercanía, de reciprocidad. Yo empiezo a recibir y también pues quiero empezar a dar. Entonces, lo que tú dices es muy importante. A veces nos involucramos en una relación sin estar preparados para entrar a esa relación o antes haber pasado una ruptura muy fuerte o estando pasando por una situación súper difícil. Entonces, me voy a involucrar en esa relación a ver si de pronto se me pasa. A ver si me empiezo a sentir bien. Y ahí es donde llamamos como que el hombre del proceso, la mujer del proceso, la que llega a tratar de arreglar eso que se dañó un poco en la parte sentimental y pues quienes terminan ahí recibiendo también la tensión, la presión, un poco esa tristeza, pues la persona que llega, ¿sí? Y cuando no estamos preparados para dar ese amor, yo les digo, ustedes están en construcción y en construcción nada es bonito. En construcción estábamos ahí tratando de arreglar todo, de poner todo en su lugar y pues ahí hay un proceso. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos ser muy responsables de, ¿será que estoy preparado, preparada para iniciar una relación? ¿O será que debo esperar un tiempo para ahí sí poder darle a otra persona algo bonito y algo bueno? Y no seguir cometiendo los mismos errores. Y es también de pronto cuando se dan esas relaciones cíclicas, es decir, lo mismo que me pasó con la anterior y con la anterior y con el anterior y con el anterior, y yo sigo repitiendo el mismo patrón que escuchamos mucho últimamente a través de muchos canales, y es que repito patrones, siempre me llegan los mismos, son términos que escuchamos. De pronto algunos van a ser rehabilito gamín, rehabilito gamina, invierto todas mis emociones y mis cosas esperando algo recíproco a cambio y no lo recibo. ¿Qué está pasando conmigo? Uno debería hacer un alto en el camino y decir, bueno, exacto. ¿qué está pasando conmigo? ¿Soy yo? ¿Es el otro? ¿Qué es lo que está pasando? Y si en esos momentos preguntamos, bueno, y luego de tu última ruptura, ¿cuánto tiempo pasó para iniciar la relación? ¿3 meses? ¿1 mes? No, a la semana yo ya había conseguido otra persona.
Entonces, ok. Y eso ha sido la secuencia que se ha ido repitiendo y siempre encontramos lo mismo y siempre damos lo mismo, siempre recibimos lo mismo. Entonces, tiene que ver más con la responsabilidad que yo tengo, con la forma de afrontarlo y los cambios que empiezo a hacer para poder tener una mejor relación conmigo Conmigo mismo mismo. y con la Es que otra el persona. trabajo más allá de ser buscando el otro es conmigo. Ujú, O sea que la sí, relación inicial debe ser conmigo mismo. ujú. Tratarme bonito, tenerme en consideración. Sí, compasión. Ajá, también reconocer mis emociones, porque si yo no reconozco mis emociones, ¿cómo voy a reconocer las del otro? Y también esos límites que nos ponemos con nosotros mismos, hasta dónde yo voy a permitir. No es que me grita, no, yo estoy permitiendo que me grite, ¿sí? Entonces, oye, mira, es que estás gritando, entonces cuando te calmes hablamos. Pero si yo grito más duro y me quedo ahí en ese conflicto, en esa conversación, pues Ese no, rifirrafe. no va a llegar a nada bueno. ¿Cuál es la primera etapa en el momento de la ruptura? Bueno, en el momento de la ruptura hay una confusión de emociones. Mm, Hay personas que lo describen de una forma que uno dice, es ese vacío que se siente en el corazón, en el pecho, que sienten como si les estuvieran arrancando algo. ¿Llega incluso a ser doloroso a nivel físico? Es un desgaste físico, emocional fuerte y por eso la persona cae en depresión. Entonces, ese duelo se queda muchas veces en esa etapa de tristeza profunda, en donde nos cuesta levantarnos de la cama, en donde incluso se descuida la parte de autocuidado, en donde es difícil ir a trabajar, en Dejas de donde comer. te deja de comer. Entonces, yo soy coach de duelo también, entonces yo los acompaño mucho en ese proceso porque sé que no es como solamente échale ganas, mira, va a llegar otra persona, tranquilo, tú eres guapo, tú eres guapa, esto va a pasar. En ese momento la persona no lo ve así. Ujú. No, Ni no, siquiera para nada. cuando te dicen, no, mira, después vas a contar la historia Sí, y vas sobre a decir todo cuando son personas jóvenes, ¿sí? de todas las edades. No, yo pienso que uno joven sí tiene la esperanza de que va a llegar alguien más, Ujú, pero cuando tienes 40, 50, 50, ok, sí, ya como que sí. el tema es distinto. Ujú, La preocupación viene desde otra mirada. Si uno joven, pues, y hay dichos y seguramente no son los correctos, el clavo saca otro clavo, eso ok, sí. consíguese a otro, eso no les Salga, salga, disfrute. disfrute. Eso lo que hace es tapar realmente el proceso que hay que hacer. Ujú, Y no sé, Diana, si es que esas malas decisiones en ese instante, bueno, ya la tomaste en un comienzo, bueno, viene el duelo, las que hacen que ese proceso de duelo sea mucho más largo, doloroso, valga la redundancia, y que se vuelve un bucle que no sales de ahí. Y pasan los años, sigues como en la misma etapa, puedes tener otras parejas seguramente, ujú, pero no has sanado realmente el dolor que te causó una de cuando tenías 5 años. ujú. Hoy día, con la información que tenemos, los jóvenes, como tú dices, son más abiertos a decir, bueno, estoy pasando por una ruptura, llevo 5 días, ya no puedo con esto, voy a sacar cita. Y voy a hablar de lo que estoy sintiendo. Y en una semana, pues podemos trabajar en eso y podemos sacar adelante para que no se cometan esos errores que me estás diciendo. No, me voy a tomar, me voy con mis amigos, evado y no pasa nada. Pero ya un adulto, ¿qué hace? No, va primero a que le lean las cartas, se toma la agüita de manzanilla, le cuenta primero a los amigos, hace una serie de cosas y ya cuando nada le funciona, dice, pues vamos a sacar cita a ver qué pasa. ¿Sí? O a veces ni siquiera es eso, a veces son otros los que nos ven. Oye, Ah, ¿qué sí, te exacto, pasa? sí, la Oye, ¿qué familia. tienes? Ujú, Oye, te veo mal. No se habla del cuerpo, desde luego, pero te veo más delgada. O sea, hablar sí. desde el amor, Ujú, ¿sí? Hablarle desde el amor al amigo o la amiga. Oye, aquí
¿qué te pasa? ¿Estás demacrada? ¿Tienes problemas en casa? ¿Qué está pasando? Y ahí uno puede soltar y ser uno también como un buen orientador y decirle, bueno, si la cosa está grave, busquemos ayuda. Y es bonito escuchar hoy por hoy que la gente ya tiene en su lenguaje diario y en su lenguaje del almuerzo y del desayuno o de la cena, la terapia. Porque todo con terapia se puede mejorar en la vida de los seres humanos y hacer un poquito más amable ese tránsito. Cuando de verdad, si yo estoy entusado, atravesando un duelo, una ruptura amorosa, yo debo tener el valor civil para mí misma de decir, hombre, necesito ayuda. Y no ayuda de mi amiga, ni de Darío Gómez, ni de ninguno de esos, sino de un profesional que me ayude a entender esto que me está pasando y más si es una constante durante mi vida. No a los 20, o bueno, sí a los 20, pero si tú tienes 35 y vienes manejando una situación igual, 40, una situación igual, 45, una situación igual, o sea, esto es una alerta. Incluso he tenido adolescentes de 15 años, de 16 años que llegan con síntomas de depresión, con cutting, con ideación suicida, y cuando encontramos la raíz, no, pues es que mi novio me terminó, es que estoy sufriendo una ruptura amorosa, y ahí es donde hablamos de la prevención. No es ni siquiera cuando eso pase, cuando digan ya no más, terminamos, sino antes. Bueno, ¿qué pasó antes? Pues ya habíamos llegado a la violencia, ya nos estábamos maltratando emocionalmente, verbalmente, ya había mucha tensión, ya no nos comunicábamos, ya hay algo atrás que está sucediendo. Entonces, en esa serie de situaciones que pasan antes, bueno, yo necesito revisar si puedo salvar esta relación o si digo, vamos a luchar los dos para mirar si salvamos o si nos vamos en santa paz, ¿sí? Y ahí es donde se previene ese tipo de situaciones que nos duelen mucho cuando se termina de la manera más dolorosa. ¿Por qué es tan difícil ver en qué momento parar? Porque vemos mucho hombres y mujeres, estamos hablando hoy de seres humanos, que insisten, insisten, insisten y persisten. Donde incluso hay violencia, abuso emocional y psicológico. ¿Qué pasa con las personas que aceptamos ese tipo de relaciones? Lo que pasa es que aunque hoy día hay tanta información, aún quedan creencias que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros papás, de que el amor es para toda la vida, de ese amor romántico, de que juntos por siempre, de que todo se hace por los hijos, de esa presión social de cuando alguien se separa, uy, se separó Juanito, ¿cómo así? ¿Por qué? Y entonces, ¿qué voy a decir en el trabajo? Y mi familia, ¿qué va a decir? Es ese peso también social, pero también hay un peso emocional. Entonces, ¿qué importa más en ese momento? ¿Qué pesa más? ¿Qué te pesa más? El que dirán, porque así es el que dirá tu familia XYZ, o tú qué sientes. ¿Y qué dirán y qué es más importante o qué debería ser más importante? O aguantar esas situaciones que pasan luego de que cerramos la puerta, los gritos, la indiferencia, el que ya no duerman juntos, el que ya no ni siquiera quieren compartir tiempo porque no se soportan. Que no haya intimidad. Que no hay intimidad, que ahí es donde el hombre le afecta mucho, ¿no? Como que, ¿será que no soy atractivo? ¿Será que no me ama? ¿Será que...? Y dentro de las parejas pasan muchísimas situaciones que hacen que una pareja vaya transformándose con el tiempo, con la distancia, con los años. Entonces siempre necesitamos tener una guía y saber, oiga, esto no me pasa solo a mí, le pasa también a las parejas y es normal y es esperable y no es que no me ame, es que está pasando por un momento. Por ejemplo, cuando en las parejas llega un nuevo hijo. O sea, la mujer queda también ahí anestesiada de amor por su hijo y ya, yo protejo a mi hijo y mi pareja queda a un lado. Entonces, yo siempre les digo, siempre va a ser bueno ir al psicólogo antes, durante, después.
antes de casarnos, después de casarnos, durante el tiempo que estamos casados, si estamos teniendo un conflicto, una situación. Hay personas que terminan su proceso y dicen, ¿y cuándo tengo que volver? Cuando tú quieras, cuando tú lo consideres necesario. En el momento que necesites, puedes acudir a pedir ayuda. En esas etapas del duelo, que ya no las vas a recrear un poco, hay recaídas emocionales, personales y con el sujeto, sujeta Sí, claro. en cuestión. Ajá. Y entonces ahí es donde la persona dice, ay, pero qué pena volverle a contar que volví, qué pena volverle a decir, no, mire, es que he vuelto 5 veces con el mismo, pero yo creo que sí, esta vez sí. sí. Y ahí es donde, al contrario, el trabajo es más fuerte, porque entonces sí, vamos a volver, pero con nuevas condiciones o con nuevas estrategias o con nuevos acuerdos para que esta vez hagamos las cosas diferentes. Si volvemos y solucionamos todo debajo de las cobijas, como decimos coloquialmente, pues va a volver a pasar lo mismo. Entonces ahí es donde hay un compromiso. Si yo les hago firmar un acta, un papel, incluso una vez me llegó un paciente. Me parece claro, chévere porque es que a veces no es que a uno se le olvide, sino que como que las obvia. Ajá. Porque vuelve y Sí, el claro. amor, la convivencia, el apapacho, o sea, la reconciliación y todo lo que eso llega. Pero aquí hay unas cosas que están claras para Con que esto cláusulas funcione, y con para que firmas. esto funcione, pero no es también como ponerle condiciones al amor. Es que, bueno, no hablemos de condiciones, hablemos de acuerdos. Ajá. Y ahí es donde comprometemos a la otra persona, ¿sí? Tú debes ser responsable. Yo ya no te voy a cuidar, yo ya no te voy a revisar el celular, yo ya no voy a estar detrás de ti, no te voy a eliminar todas las amiguitas o amiguitos que tienes en Facebook y en Instagram. Tú eres el responsable y ya tú sabes qué debes hacer. Si lo vuelves a hacer, es un mensaje directo que me estás enviando, decir, no estás comprometido y no quieres cambiar. ¿Sí? Entonces ahí es donde afianzamos ese compromiso real de cambio, porque claro, yo he tenido parejas que llegan a consulta y dicen, es que mi esposa me dijo que si no venía a consulta, pues terminamos. Esto se acaba. Entonces llegan a la primera consulta y no vuelven. Y en una consulta, pues no vamos a solucionar muchas cosas que vienen pasando y que se vienen repitiendo y que tu cerebro ya dice, ah, chévere, funciona. ¿Sí? Entonces te va a autosabotear y va a decir, oye, pero ¿por qué vas a hacer las cosas diferentes si te ha funcionado en otras ocasiones? Sigámoslo haciendo así. No nos esforcemos tanto. No nos esforcemos tanto. La convivencia en pareja requiere esfuerzo. O sea, por sí solo como el amor y la relación con los hijos. Es un compromiso diario, de todos los días dar el 1%. ¿Cómo le estoy yo dando amor a la persona? ¿Cómo estoy haciendo que sea feliz? Cada acto que yo hago debe tener una reflexión. ¿Será que esto le hace bien a mi pareja? Y lo hablábamos en una ocasión, ¿no? Si yo estoy en Facebook, yo puedo admirar personas, pero cuando ya cruzo el límite de dar un me gusta, un corazón, de hacer un comentario, de seguirla, de hacer una cantidad de cosas, de escribirle un mensaje al privado, ya ahí estoy cruzando un límite. Y ya ahí debo ver qué sentiría yo si mi pareja hace esto. No. Eso es un acuerdo, sin duda. Eso lo he hecho. Habrán personas que lo puedan tolerar, ¿sí? Pero hay otros que definitivamente no. Y es importante levantar la mano y decirlo, mira, a mí ese tipo de comportamientos no. Que son comportamientos que puede tener una persona soltera, sin pareja, bien, pero cuando ya yo tengo pareja, pues yo necesito cuidar el corazón de mi pareja. El solo hecho de, por ejemplo, tener el celular y siempre tenerlo en silencio o tenerlo hacia abajo. ¿Por qué? Que ocultas. Sí, eso genera una serie de pensamientos y de decir, ¿pero qué está pasando? Tiene que ver también un poco esto en esta etapa, el hacerse responsable de su propia felicidad, no cargarle al otro que te haga feliz. Por ejemplo, pasa mucho que descuidamos nuestro autocuidado. Entonces, si mi pareja no hace ejercicio, yo no hago ejercicio. No, porque es que como a ella no le gusta, yo tampoco. ¿Sí?
pero si yo me cuido y si yo estoy acostumbrada a una rutina, a unos hábitos, digo, bueno, mi amor, quédate durmiendo, pero yo sí voy a madrugar a hacer ejercicio, ¿sí? Porque entonces nos volvemos dependientes. Si mi pareja no hace, yo no Yo no hago. hago. Y ahí es donde juega la individualidad y la individualidad o la libertad también. No es como que yo puedo hacer las cosas que quiera, sino pensar en qué puedo hacer yo estando en pareja. ¿Sí? Así al Eso otro es. no le guste. Pero Ajá. esto es un poco más allá, es como hacerte responsable de tu propia felicidad. O sea, si son situaciones, no sé, a mí me hace feliz reunirme con mis amigas un fin de semana, ¿sí? Ujú. No emborrachar, no, sino compartir con ellas. Sí. Pero dejo de hacerlo por compartir 1000% contigo, ¿sí? Ujú. Y dejé de hacerlo, no lo volví a hacer. Entonces llega el día de la ruptura, llega el día de la soledad y entonces yo estoy sola. Ujú. Así es. ¿Fui responsable con mi propia felicidad o le cargué en la responsabilidad de mi felicidad a otro que no le correspondía? Ujú. Y vamos descuidando esa parte, ¿no? Sobre todo la parte social. No, es que no les gusta que yo salga con mis amigas, pero también hay que mirar qué tipo de amigas tienen. Sí. Entonces están las amigas que salen cada 8 días con alguien diferente, que la llevan a sitios X que no, o que lo llevan a él. Entonces, ahí hay que cuidar mucho también nuestra parte social. Las 5 personas con las que nosotros tenemos en nuestro entorno diariamente son las que nos definen a nosotros como persona. Entonces, si Uy, yo tengo analicemos. si yo tengo pareja, pues yo me rodeo de mujeres que sean estables con su pareja, que me puedan dar pautas de cómo ser una buena pareja, de qué hacer en pareja, de esa fijación reticular que vamos haciendo hacia ese objetivo. Ajá. Pero si yo me rodeo de mujeres solteras y yo soy la única casada, ¿qué me va a decir una mujer soltera? Ay, salgamos cada 8 días, pero usted tan aburrida, usted encerrada en la casa siempre, usted solamente sale con él, usted nada. Entonces eso le va creando esa distorsión ahí cognitiva de, ay, pues yo tan boba así, yo solamente encerrada en la casa. Y No, yo tengo igual, que ¿no? salir. Del otro lado, lo mismo, los amigos. Claro, igual del hombre, ¿no? Como que, "Ay, pero usted siempre sale con su mujer, pues véngase solo, yo le presento unas Sí, si le amiguitas. dan permiso. Exacto, sí. Mira que tengo unas amiguitas chéveres que se las puedo presentar. Entonces ahí juega mucho, ¿no? Yo elijo de quién me rodeo, quién me puede aportar a mí, de esas personas vitamina que habla Marian Rojas Marisa, Estapé. ajá. Porque son importantes de todas maneras en Claro, la vida, tener esos ajá. otros Esa espacios, influencia sí, también. y esos otros espacios personales Ujú. para que no llegue en el momento del duelo y uno necesita acompañamiento y no están porque se descuidaron y se Ujú. olvidaron también. O incluso momentos o situaciones que son de gusto para ti, como leer, como hacer ejercicio, como pintar, como caminar, como compartir con tu mamá, salir solo a comer un helado, estar en común unión contigo mismo. Incluso se descuida la familia también, que es la que llega ahí a apoyar en esos momentos de tensión, de soledad, de angustia. Entonces, ahí es donde necesitamos equilibrar todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo están? Ujú. Dentro o fuera de una relación. Lo que pasa es que cuando ya se da la ruptura, pues hay que volver a acomodar todo en su lugar. Bueno, ¿qué pasa con tu área económica? ¿Qué pasa con tu área académica? ¿Qué pasa con tu proyecto de vida? Vamos a irlo ajustando. ¿Por qué? Porque hemos dejado todo atrás en nos hemos perdido, hemos apagado nuestra luz amando a otra persona. Depende, el tiempo del duelo depende de del tiempo de relación o puede que yo haya tenido una relación de 3 meses y el tiempo de duelo sea, no sé, un año o eso es relativo, 2 años, o un matrimonio con hijos, con divorcio. ¿Hay una relatividad en esos tiempos? Pues yo creo que los duelos y el dolor siempre es fuerte en cualquier situación, sin importar si lleva una semana, un mes, un año. Incluso hay Ujú. parejas que se conocen a distancia y terminan y es el dolor más grande así no se conozcan. Entonces es un dolor y es lo que está sintiendo la persona en ese momento. No podemos minimizar. Incluso hay personas que se les muere la mascota y el dolor es fuerte. Entonces, ay, pero es un perro. Ujú. Sí, es un duelo y es un dolor.
y ese dolor hay que cogerlo y hay que revisarlo y hay que sentirlo también porque a veces descuidamos eso, ¿no? Ay, no, yo no siento nada. Me tomo una pastica y ya, con eso se me Eso no pasa. existe. Exacto, no, no está sintiendo. Entonces, ese dolor se va a encapsular y en algún momento va a salir a la luz, pero va a salir fuerte. Y ahí es donde marca la diferencia. Y eso salir fuerte es cómo. Sale con una depresión, sale con un dolor físico, con una enfermedad, con ya un trastorno, cuando ya tengo que ir al psiquiatra para que me mediquen porque ya no lo soporto y ya se vuelve un dolor físico, ¿sí? Entonces tu cuerpo te habla de muchas maneras y te protege de muchas maneras. Oye, Yurani, ojo, porque no le estás quitando la presión a tu cuerpo, entonces tengo Ojo que no que... estás durmiendo, ejemplo. Exacto. ¿Por qué no estás durmiendo? Ujú. ¿Sí? Ojo que no estás yendo al baño como debe ser. Sí. Ahí te está hablando, no te concentras en las tareas. ¿Qué pasa? Y uno, no pasa nada. No pasa nada. Y Sigo. 2 años después, una depresión severa. Sí. Así es. Después del duelo, cuando ya salgo, cuando ya aprendí a quererme, a procurarme, a entenderme, a tener claro que mi felicidad depende de mí y no de otros, ni siquiera del clima, Ajá. porque puede ser incluso que el clima lluvioso que nos acompaña por estos días también sea Sí. algo que me haga feliz. Sí. Bueno, ¿y ahí qué? ¿Me lanzo de nuevo al ruedo? Mire que ahí incluso es más difícil, porque tú estás en otro nivel. Y cuando conoces a alguien, vas a querer que esté en el mismo nivel que tú. Entonces tú empiezas a identificar muy fácil. Bueno, pero yo ya hice mi trabajo y esta persona está acá. Me gusta, me atrae, pero sé que no está preparada para darme lo que yo necesito. Entonces tienes dos opciones: mostrarle el camino y tener la paciencia del mundo para decirle, oye, mira, esto, a mí me funcionó esto, vamos a hacer esto, tan. O decir, aunque me gusta, aunque es atractivo para mí, atractiva para mí, necesito ponerme mis límites y decir, no necesito caer ahí. Y es más retador, es más fuerte, y ahí es donde te pones a prueba realmente. Ahí es donde dices, Claro que sí. realmente estoy preparado y voy a sacar mi botiquín. Y entonces yo les digo, ahí ya tienes tu linterna, tu martillo, ya tienes ahí cómo avanzar, pero tú eliges qué sacas en ese momento, ¿sí? Y no quiere decir que nunca vayamos a volver a tener una ruptura, una decepción, pero ya vamos a saber qué hacer. Y ya vamos a saber qué hacer antes, durante y después. Muchos y muchas deciden quedarse solos. Sí. No porque no encuentren a nadie, sino porque por miedo a sino volver por a miedo a volver a pasar por sentir. esa situación. Y tampoco es criticable o juzgable. O sea, te costó tanto llegar hasta ahí, te costó tanto volverte a querer, Ajá. tener esas herramientas, todo el botiquín como para volver a empezar de cero. Ajá. Así es. Y terminamos quedándonos solos. Y para eso, pues también necesitamos revisar. ¿Estoy preparado para quedarme solo? ¿O necesito revisar cómo puedo volverme a acercar a alguien sin estar ahí como muy A la resistente o muy a la defensiva o con ese miedo que a veces hace que nos aislemos? O me la juego con el amor siempre, con la familia, no sirvo para estar solo, necesito la compañía, necesito ese cómplice, necesito ese amigo, pero ya los ves desde otra perspectiva. Ya no es de la necesidad, ni es del apego, ni es de la dependencia, sino podemos amar de muchas maneras, podemos amar nuestros proyectos, podemos amar nuestra familia, nuestra mascota, el ambiente donde estamos. Entonces, podemos aprender a amar de muchas maneras, pero también necesitamos aprendernos a amar nosotros mismos. Cuando aprendemos eso, es donde empezamos a poner límites, nos priorizamos, revisamos que sí, que no. Sí, puedo tener encuentros, puedo compartir, puedo revisar, pero ya voy a decir, no quiero un compromiso, porque siento que de pronto no me van a dar lo que yo espero que me den. Entonces esos límites me los pongo yo desde el nivel donde estoy, desde donde he aprendido, desde lo que he estudiado, desde lo que he sanado,
Y ahí es donde marca la diferencia. Esa marcar la diferencia entre una persona que decide trabajar en sí mismo con apoyo, porque solo definitivamente no podemos, es decir, con un apoyo emocional de un psicólogo experto que te dé esas herramientas y te ayude a entenderte, Ajá. puede hacer la diferencia entre la felicidad y la no felicidad. Lo que pasa es que la felicidad no la da solamente esa parte efectiva, sino es la serie de acciones que yo hago todos los días para ser feliz. A mí me puede hacer feliz ayudar a otra persona, me puede hacer feliz mi trabajo, me puede hacer feliz compartir con mi familia. ¿Sí? Entonces, son esa serie de acciones que vamos haciendo y que decimos, oye, ya soy feliz y no dependo de alguien, de que alguien me diga, hoy estás linda, hoy estás guapo, te amo, porque eso pasa a un segundo plano. Si me lo dicen bien, chévere. Sí. Pero si no, pues puedo continuar y puedo irme y tomarme un café solo o sola, puedo ir al cine cuando quiera, puedo pintar, puedo hacer deporte, puedo hacer tantas cosas sin que alguien esté ahí como empujando. Porque lo hago por mí y para mí. Diana, una reflexión ya para finalizar frente a este ejercicio de las rupturas amorosas, de como que pueda ayudarnos con una conclusión y una reflexión si estamos pasando por una, si ya la hemos resuelto y si queremos incluso prevenir no y caer de manera tan frecuente o constante en situaciones amorosas dolorosas. Lo primero es que saber que no se trata como de cambiarnos a nosotros mismos, sino de convertirnos en una mejor versión. ¿Sí? Cada proceso que nosotros pasamos en la vida, cada pérdida que tenemos, cada proceso de adaptación nos lleva a ser mejores. Y eso es lo que necesitamos saber, que siempre vamos a estar aprendiendo algo, que cada situación nos deja una enseñanza y necesitamos revisar qué nos está diciendo, qué es eso que no necesitamos volver a hacer. Lo que pasa es que muchas veces seguimos y no nos detenemos a decir, oye, venga, espere, ¿qué pasó? ¿Qué es eso que no funcionó y qué puedo hacer diferente? Porque ahí está nuestro crecimiento como persona, nuestro desarrollo personal, la forma como vamos fortaleciendo esas habilidades blandas de cómo resolver un conflicto, de cómo tomar decisiones, de cómo mejorar la comunicación, de cómo tener mejores relaciones interpersonales. Nosotros constantemente necesitamos estar transformando muchas cosas, muchas habilidades en nosotros mismos. Pero si nos quedamos en un solo lugar, como que ya esto aprendí y ya no necesito aprender nada más. O me siento perfecto, que estoy correcto, que lo que yo hago está bien, todo está... Son ellos los que tienen que cambiar o son ellas que tienen que cambiar, yo no. No, yo estoy en la línea que es. Pero si no vienen funcionando las cosas, creo que es el momento de revisarte también a ti mismo. Responsabilizarnos. Siempre es llevar la responsabilidad a nosotros mismos, que está fallando en mí. Yo no tengo control sobre el otro. Yo tengo control sobre mí y sobre la forma como reacciono ante las conductas del otro. Y ahí es donde yo empiezo a tomar conciencia de mí mismo y responsabilidad de mí mismo. Entonces, aquí la invitación es para que seamos muy conscientes de qué está pasando conmigo, de cómo estoy afrontando esas situaciones, de que hagamos una línea de vida, de tiempo, de decir, bueno, ¿desde dónde empezó esto? Esto no empezó a mis 30 años, esto empezó desde los 6, 7, 8, 15, 19, Ajá. 20, porque esta secuencia, y ahí es donde yo digo, necesito buscar ayuda. Y a veces también pensamos que leyendo un libro o que viendo TikTok o que viendo un video, con eso ya estoy súper bien, ya aprendí. Pero esto es un trabajo constante, incluso ni siquiera en una cita de psicología. Hay personas que duran 1 año, 2 años, 3 años y siempre están... Y está bien. Sí. Está bien. No somos la misma versión ni siquiera de hace un mes, ni hace 3 meses. Cada día la idea es mejorar, pero no somos las mismas versiones. Y desaprender no es fácil. Sí.
Entonces, enseñarle algo nuevo a nuestro cerebro, decirle, oye, mira, es que vamos a hacer las cosas diferente, vamos a tener recaídas, pero también vamos a decir, ah, ya sé que esto no lo necesito hacer. Y vuelvo otra vez a iniciar las veces que sean necesarias, pero necesito enseñarle a mi mente cosas nuevas para tener mejores resultados. Y esos resultados que redunden en las cosas que te hagan feliz. Ujú. Doctora Diana, muchas gracias por acompañarnos hoy A ti por la en invitación. nuestro programa y sobre todo a ayudarnos a tener claros estos aspectos nuevos en conceptos de personalidad, de manejo de emociones y más en estas situaciones que pueden resultar tan, pero tan dolorosas, pero que al final pueden hacer de nosotros nuestra mejor versión. A todos nuestros seguidores, decirles que Mujeres desde Adentro del podcast, cada semana les trae un episodio nuevo. Estamos aquí renovando nuestras conversaciones en donde todos estos temas construyan también sus relaciones, sus formas de vida y les ayuden pues a esto, a transformarse y a ser mejor cada día. Recuerden que en nuestro canal le puede dar en la campanita, seguirnos y cada semana pueden ver episodios nuevos. Nos vemos en una próxima entrega.